Hace ya varios años, en la escuela católica a la que fui, la profesora de catequesis nos mostró un estudio que decía que es mentira que la gente creía menos y era más atea, sino que buscaba otras formas de creencia, sino que se metía más en la religión, pero de diversas formas. Yo me pregunto si la profesora creía que lo que ella nos enseñaba con motivo de que fuéramos más católicos, a mí y a algunos otros les serviría para meterse en otras corrientes religiosas. Entonces yo, como fui a un colegio católico, mientras que con muchos compañeros míos eso les daba exactamente igual, y tal vez a dos o tres de un curso enorme hacía que ayudó a convertirlos en católicos creyentes, muy creyentes. A mí lo que me hizo es que me cuestionara muchas cosas que tal vez de otra forma no me hubieran importado. Yo era bastante chica, 10 años, pónganle, cuando empecé a preguntarle a mi mamá, que es muy creyente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿A qué se deben? Esto no es raro, pero podría ser esto. ¿Pero por qué la iglesia cree esto? ¿Por qué cree esto otro? Los milagros, ¿cómo puede ser que la Virgen fuera virgen al momento de quedarse embarazada? ¿Pero por qué tiene esta forma de ver el mundo, esto de los borregos, de que la gente son ovejas? Muchas cosas que yo me cuestionaba. Y por mucho tiempo, yo, mientras crecía, intentaba adaptarme a esta religión que era tan importante en la vida familiar y en la escuela, en el mundo en el que me crié. Pero al final lo que terminé haciendo fue alejándome y estudiar e investigar sobre otras religiones en medio de la crisis y el cambio de la adolescencia. Entonces aprendí un montón de cosas. En un momento me interesó el budismo, y después algunas otras religiones más antiguas, el hinduismo, cosas así. Gracias a esto descubrí que no hay una sola visión de Dios. A veces cuando la gente se pregunta, ¿crees o no crees en Dios?, está pensando en un Dios que está hecho a imagen y semejanza de una religión que no es la única en el mundo, de una corriente religiosa que no es la única en el mundo, aunque en este momento sea la mayoritaria, que es el Dios de Abraham, el patriarca y el que comenzó lo que más tarde sería el judaísmo, el islam, el cristianismo, el catolicismo, lo que sea. Pero eso no es lo único que puede ser Dios. Yo creo realmente que el mundo es más allá de lo que ven los ojos, como dice Shakespeare. Hay más en el mundo de lo que puedes ver con tu filosofía, que hay muchas cosas que no nos podemos explicar, pero que es un poco ingenuo cerrar esto y decir que las cosas son de la forma en como esta religión creada por el ser humano dice que es, como que una sola religión es la correcta. Pero aún así es natural pensar que la religión en la que tú crees es la que más refleja el mundo tal cual es, aunque pueda tener errores. Yo creo que igual la religión es algo que se adapta mucho a nuestra forma de ver el mundo, que se adapta mucho que tiene que ver mucho con nuestra moral, con nuestra personalidad. Entonces, ¿qué es la Wicca? La Wicca es una religión, y esto hay que simplificarlo mucho porque hay mucha gente que tiene muchas diferentes formas de ver las cosas por el hecho de que no haya alguien que diga esto es así o no. Pero bueno, entonces cuando alguien escucha la palabra Wicca suele pensar en la cuija, que es con Q, y que no tiene nada que ver. Wicca, según Gerald Gardner y algunos otros, viene de Wis, en inglés anglosajón antiguo, que quiere decir sabio. En su base tiene un dios y una diosa. Y ahora, ¿cómo es esto? Nosotros creemos que este dios y esta diosa son más que entes con figura humana, como sería el dios
cristiano o judío o musulmán, un ser con figura humana sentado en una nube, son más las fuerzas opuestas que conforman el mundo, femenino y masculino, positivo y negativo, cielo y tierra, luz y oscuridad, invierno y primavera, que se expresan de muchas diversas formas a lo largo del mundo y a lo largo de nuestra vida. Así como la sexualidad, aunque sus bases son femenino y masculino, se expresan de muchas diferentes formas, así como el calor y el frío en las estaciones pueden ser invierno o primavera, pueden ser otoño o verano, así como la luz y la oscuridad tienen diversos niveles, diversos matices de gris en medio del blanco y el negro. Así pasa con lo que el ser humano conoce como Dios. A lo largo de la historia han habido muchos dioses y diosas en el mundo antiguo pagano, pero si uno lo piensa, si uno investiga, si uno sabe de esto, es muy curioso cómo muchos dioses en muchas diversas culturas, en sitios y épocas distintas, tienen similitudes entre sí. Por ejemplo, Júpiter y Zeus en Grecia y en Roma. Pero más allá, el dios creador, la madre bondadosa, la doncella, el héroe, en las diversas culturas se encuentran con distintos nombres y distintas características. En la cara de la diosa, que es una oración, dice: yo a la que has conocido por distintos nombres, yo que he sido Artemisa, Astarte, Dios Melusín, Afrodita, Cerriduen, Arianjod y Sisiana Brígida, y por muchos otros nombres. ¿Y qué significa esto? Que todas esas diosas son en su base una sola, a las que las distintas culturas han visto según sus propias costumbres. Esto yo lo comparo con lo que son las fases de la Virgen María, porque bueno, es mucho más cercano a mucha más gente, ¿no? Que es una sola, pero que se supone que se muestra en diversas partes del mundo, ante diversas culturas, con distintos ropajes y distintos nombres. Bueno, la diosa es, según creemos nosotros, una sola fuerza femenina primordial a la que las diversas culturas ven a su manera. Y lo mismo pasa con el dios, que en muchas culturas antiguas era conocido con la figura de un hombre con cuernos de ciervo o de macho cabrío, por el simple hecho de que representaba la fuerza de la naturaleza, el poder masculino, y que la religión que llegó después, la religión mayoritaria que llegó después, satanizó. Pero este objeto satánico es muy ajeno a nosotros porque es simplemente otra religión, otra época. Pero bueno, hay que mencionar que la Wicca forma parte de una corriente de creencias paganas. El paganismo tiene tres formas de verse. Primero, como la corriente de religiones politeístas con diversos dioses. Segundo, como lo que era cuando se empezó a usar el término, y es los no cristianos, que el término pagano en realidad significa hombre de las afueras del campo, que esto empezó a decirse cuando el emperador Constantino, me parece que fue, se convirtió al cristianismo y quiso obligar a todo su imperio en decadencia a convertirse también. Y bueno, esto, como suele suceder, pasó principalmente en las grandes ciudades, y en las afueras como que no se enteraron mucho. Bueno, esos que se quedaron en las afueras se convirtieron en paganos. Y después, ahora, como se usa más el término, es corrientes que tienen en el centro de adoración a la naturaleza. La naturaleza es una forma de expresarse de lo divino. Acá tengo en un archivo bastante viejo
en el que no puse el autor, no sé por qué, y no lo conseguí encontrar, pero algo que explica muy bien esta visión pagana del mundo, y es: la tierra no es un cuerpo muerto, pero está habitada por los espíritus que constituyen su vida y alma. Todas las cosas existen drenando su fuerza del espíritu de la tierra. Este espíritu es la vida. Es alimentada por las estrellas y alimenta las cosas vivas que abrigan su vientre. Eso es todo.